Comenzamos esta segunda jornada de Iberovinac 2025, esta vez acompañados con José Luis Quintana Álvarez, delegado de Gobierno en Extremadura. Sí me gustaría preguntarle en primer lugar cuál es la expectativa del Gobierno y cuáles consideran que puede ser el impacto de eventos como este para la región. Bueno, Iberovinac es una feria absolutamente consolidada desde tantos años, en un sector clave en la agroindustria nacional, un sector puntero en el sentido que hay un porcentaje importante de nuestras producciones que acaban en la exportación y por lo tanto los sectores que tienen una vocación exportadora tienen más futuro en un mercado como es el actual. Iberovinac es una auténtica referencia, ha sido capaz de ir trayendo las nuevas tendencias del propio consumidor, pero también no ha olvidado nunca lo que ha sido la mejora tecnológica en el sector primario. Los sectores que han avanzado en los últimos años han sido aquellos que han ido modernizándose y estando abiertos a todas las mejoras tecnológicas desde el punto de vista de lo que es la producción primaria a lo que es la producción, el consumo definitivo, y yo creo que Iberovinac ha representado un papel desde que nació pues absolutamente clave en el desarrollo de un sector que, ya digo, tiene una vocación de llegar a ser el primero del mundo en el sector del vino nacional. En ese sentido, ¿cómo puede contribuir este evento al sector vitivinícola en Extremadura? Este sector, Iberovinac, no solo que pueda, sino que lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Ha habido momentos clave a lo largo de las últimas décadas en el sector del vino. Uno fue la entrada del frío en las bodegas, que mejoró la calidad. Otro fue la reestructuración del viñedo, tratando de conseguir variedades que fueran más acordes a lo que eran las que demandaba el propio consumidor. Y luego hay que estar siempre atento a las modas del propio mercado, porque a veces el mercado quiere unos vinos de una determinada calidad o otros de otra. Yo creo que Iberovinac en este aspecto lo que hace es tratar de conjugar la postura del consumidor para que el propio sector, tanto en la agroindustria como en el sector primario, puedan irse adaptando a esas necesidades que tiene el consumidor. Y es clave tener una feria como es esta de Iberovinac, que es capaz de unir lo que es el sector primario con lo que es el sector de la transformación de ese vino y de la comercialización de ese vino. Podemos entender entonces que desde el Gobierno se considera Iberovinac como un escaparate perfecto para dar visibilidad a los productos de la región. Totalmente, totalmente. Y para estar abierto, sobre todo, a por dónde van las tendencias del propio mercado. Tenemos que tener en cuenta que en un sector como es el agroalimentario hay que producir aquellos productos que el mercado demanda. Si produjéramos un producto que el mercado no demanda, no sirve para nada, lo podríamos hacer muy bien, pero no sirve para nada. Y yo creo que adelantarse a esa tendencia es lo que hace tener unas posibilidades de desarrollo del sector en su conjunto. Ya digo que en las últimas décadas, por la llegada del frío o la reestructuración, fueron hechos absolutamente sorprendentes, o incluso lo que ha sido o lo que puede ser en este sector la producción en regadío. Yo creo que eso es un elemento que nos puede hacer una diferenciación. Esto también contando las distintas incertidumbres que tenemos. Incertidumbre como pueden ser el cambio climático, donde es precisamente un sector donde más se ve afectado por el cambio climático, y luego no olvidemos las posturas diarias que toma Estados Unidos, que pueden tener una consecuencia de incertidumbre para todo el sector español en la potencia que somos capaces de tener en el viñedo y en el olivar. Debido al constante cambio que se ve sometido el campo en los últimos años, estamos en la segunda jornada, ayer estuvimos en la primera, se habla mucho de sostenibilidad. ¿Cómo considera el Gobierno que Iberovinac puede formar ese híbrido con la sostenibilidad para que apoyemos al campo desde ese punto? Ese es un papel importante de Iberovinac.
Es decir, el consumidor quiere que el producto que consume sea de una calidad y que además esté producido de manera sostenible. Ya no vale cualquier cosa. Es decir, los aspectos de respeto medioambiental han dejado de ser accesorios para ser un aspecto absolutamente primordial. Y yo creo que el papel de Iberovinal, porque este es un sector empresarialmente muy fuerte, y el mundo de la empresa se mueve por un concepto que es la confianza y el conocimiento. Entonces, esa confianza y ese conocimiento, aquí se produce en la feria la conjunción de distintos puntos de vista para saber cuáles son las tendencias, y claramente una de las tendencias es la sostenibilidad, tanto en la producción primaria como en el tratamiento posterior del producto hasta que llega al consumidor en su casa. Desde ese punto, ¿cómo ve el futuro de la viticultura en Extremadura? Bueno, el futuro de la viticultura, yo creo que se ha avanzado muchísimo en el sector del vino, muchísimo, en las últimas décadas, y lógicamente tenemos que seguir avanzando, pero es verdad que hemos conseguido que nuestros vinos tengan un respaldo ante el consumidor muy alto, y que hemos sabido, aquí hay empresas que han sabido irse adaptando a las necesidades del mercado. Es un mercado cambiante. Ojo, que eso también es otro aspecto que hay que tener muy en cuenta. Las modas del consumidor existen y a veces son pasajeras en corto plazo de tiempo, y otras son más sostenidas al cabo del tiempo. Y yo creo que el papel de Iberovinal, de ver por dónde van las tendencias y cómo van a consolidarse o no determinadas modas en el consumo, es un aspecto que le hace ser clave en este sector, absolutamente clave. Algo por lo que apuesta Iberovinal, sin duda, es por estas tendencias, por estas modas que además también afectan al turismo. Afectan en todo. Yo digo, en un aspecto importante, España tiene un atractivo turístico en muchas cosas, pero uno es el gastronómico. Y como España, a mí me gusta decir que todas las comunidades autónomas, todas sin excepción, tienen una gastronomía singular y tienen buenos vinos. Por lo tanto, el conocimiento de la España gastronómica es clave para el desarrollo precisamente de este sector. Es absolutamente clave. En todas las comunidades, con sus singularidades, cada uno va a un nicho de mercado con una serie de cuestiones, y lo que hay que saber cuál es el de cada región, o en qué aspecto cada región tiene sus fortalezas. Y para eso es clave, pues esto Iberovinal. Yo veía ahora la cata, es absolutamente clave. Escuchaba enólogos que decían, nos ha sorprendido algunos vinos la relación que tienen de la altísima calidad con respecto al precio que tienen. Les ha sorprendido. Bueno, pues es un aspecto que hay que trasladárselo al consumidor, y ya digo, el aspecto turístico tampoco deja de ser ya marginal, debe ser un aspecto clave. Y ya por último, ¿qué importancia tiene para el gobierno ese híbrido entre la intención que tienen que tener los productores con el apoyo de eventos como este, como Iberovinal? Bueno, yo creo que ese híbrido es clave, eso es clave. Nuestro nivel empresarial ha subido muchísimo, hablando de Extremadura, nuestros productores han subido muchísimo, y el desarrollo en gran medida, yo creo que el desarrollo de este sector, y Iberovinal ha tenido mucho que ver también en este aspecto, es el sector crece mientras más cercano ha estado el sector primario de la producción con el de la transformación y la venta. En la medida que acercamos la relación, que no tienen por qué ser las mismas personas, pero en la medida que acercamos la relación, mejoramos y potenciamos el sector. Este sector no tiene nada que ver a lo que había hace décadas. Este sector, en las primeras Iberovinal, los problemas, si vemos y analizamos cuáles eran los problemas que preocupaban en su momento y cuáles eran las tendencias de entonces y cuáles son los problemas que nos afectan ahora y cuáles son las tendencias,
prácticamente estaríamos hablando casi de otro sector, o podríamos pensar que es de otro sector. Pero esa es la fortaleza de Iberovinar, de hablar en cada momento en aquellos aspectos que son importantes y que van cambiando, y que evidentemente el vino no deja de tener una relación con la moda. ¿Por qué se beben en un momento determinado vinos de un tipo y por qué se beben vinos de otro tipo en un momento determinado, y luego la moda hace cambiarlo al contrario? Pero ahí el papel de Iberovinar es absolutamente clave. Ya digo que simplemente analizando aquellos aspectos que han ido preocupando a lo largo de todos estos años, uno ve cómo ha ido mejorando este sector. Si cogemos las primeras, yo vengo de Madrid de entregarle un reconocimiento a una persona que hizo mucho por el regadío en Extremadura, uno de los principales técnicos que más sabían de agua en España. Pues sus primeros estudios en la primera Iberovinar, que vino él a dar aquí algunas conferencias, eran cómo se podían mejorar las producciones añadiendo cuánto tipo de agua, dependiendo de qué tipo de suelo había y qué variedad era la que se plantaba. Eso hoy lo saben los agricultores, pero en las primeras ocasiones cuando se vino aquí era un aspecto desconocido. Ya digo que lo dejo ahí porque habría que hacer muchas tesis doctorales al respecto, pero si alguien analizara cuáles eran los problemas de los primeros años, de los años del medio y de ahora, verían que la preocupación ha cambiado radicalmente, y que por otra parte el sector ha crecido, por lo tanto mal no se han hecho las cosas, que hay que seguir mejorando, por supuesto, y hay que seguir aspectos que en aquel momento eran accesorios. En la primera Iberovinar, si le hablaba a alguien del componente turístico, pues le sonaba chino. Probablemente si le hablabas también de la sostenibilidad, le sonaba chino, y hoy no suena chino ninguna de las dos cosas. Entonces, esos son avances que se deben precisamente a esta feria. Muchas gracias por su palabra, José Luis Quintana, delegado de Gobierno en Extremadura. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.